Me estaba bañando y cuando me tocó el seno me encuentro una pequeña bolita en el seno y medía 77 centímetros. Pareció que tenía un tumor canceroso. Él me estaba esperando en el balcón. Cuando yo me bajé me dijo, mami, ¿tienes cáncer? Y yo sí. No quería hacer caso a mamá porque le daba miedo. Ver a mamá enferma, ver a mamá calva. En estas situaciones tienes que buscarte personas que hayan pasado tu mismo proceso y tu mismo dolor, porque no te van a dar esa palabra de aliento que tú necesitas. Una de cada 8 mujeres, más o menos en Puerto Rico, va a ser diagnosticada de cáncer de seno al año. Si tienes factores de riesgo, tu mamografía debe ser 10 años antes de a la mujer más cercana le dio cáncer. Cada vez se está diagnosticando el cáncer de seno más temprano y lo estamos pudiendo curar. Saludos, soy Michelle Miró, bienvenidos a este episodio de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando del tipo de cáncer más común en las mujeres, el cáncer de seno. En específico, cómo la mamografía y métodos de diagnóstico han avanzado y si son más precisos en la detección temprana del cáncer de seno. Estaremos conversando con la doctora Ángela Méndez, radióloga y directora médico del Pavia Breast and Imaging Center. Pero antes quiero compartir contigo una historia hermosa sobre el poder de la fe y la solidaridad. Este segmento es auspiciado por el Programa de Control Comprensivo de Cáncer adscrito al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Cuando un diagnóstico de cáncer llega, hay una necesidad urgente de esperanza. Nuestra invitada ha encontrado en la fe, el apoyo de su comunidad y la solidaridad, hasta de extraños, la fuerza para continuar batallando contra el cáncer de seno. Le damos la bienvenida a Hopecast a Gloria Cortés, paciente sobreviviente de cáncer de seno. Bienvenida, Gloria. Hola, buenas noches, Michelle. Un placer y a todos los que nos escuchan. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Cuéntanos un poco cómo recibiste tu diagnóstico de cáncer y qué fue lo primero que hiciste, qué fue lo que pasó. Pues todo comenzó, ¿verdad? Bañándome. En un momento, en una noche me estaba bañando y cuando me tocó el seno me encuentro una pequeña bolita en el seno. Corroboró con mi nene a ver si es cierto porque tenía como una ramificación en la axila. Mi nene me dice, sí, mami, tienes una bolita. Y el otro día, pues, obviamente incrédula, le comento a una compañera, mira, tócame el seno. Y me dice, sí, tienes una bolita. Y obviamente, pues, rápido fuimos a nuestro primario para que nos mandara a hacer la mamografía, pero hacía un año que me la había hecho. O sea, que soy una persona, pues, muy diligente y me lo había hecho hace un año. ¿Y no había sentido nada anteriormente? Y no había sentido nada. Así que vamos a hacernos la sonomamografía y mamografía con mucho dolor porque ya me dolía un poco cuando me fue el tiempo que pasé para hacerme la sonomamografía. Y rapidito me llaman del radiólogo para que fuera a buscar un cirujano. Tengo 55 años, nunca había padecido de nada, solamente de asma. Cuando te empiezan a hablar de médico, pues obviamente te sorprende. Me hacen un referido al cirujano, donde entonces ya él, cuando ve la radiología, obviamente uno conoce a los médicos conocen por experiencia cómo se ve un seno, me envía a hacerme una biopsia. La biopsia tardó un mes, pero mientras tanto yo seguía teniendo dolor. Pero ya yo sabía con la cara del médico que había algo. Cuando voy a buscar mi biopsia, que busqué mis resultados solita, pues apareció que tenía un tumor canceroso y medía 77 centímetros. Obviamente volvemos donde el cirujano y le digo, pues doctor, ¿qué hay que hacer? Cortar el seno. Y me dice, no, tienes un referido para un oncólogo. Ya tenemos 2 médicos que yo jamás en mi vida los había visitado, había tenido que tener opiniones de ellos y una semana más tarde visitó al oncólogo donde me dice que hay que dar quimioterapia. Otro diagnóstico que obviamente te sorprende porque tú dices, pero espera un momento, o sea, en un par de 3 meses he tenido que visitar tantos médicos. El oncólogo me dice, bueno, podemos cortar, pero puede ser que hayan células cancerosas alrededor de tu cuerpo, porque por eso es que te está doliendo, porque el tumor es tan grande que está empujando el tejido. Podemos operarte, pero si más adelante sale cáncer, pues entonces va a ser un poquito más complicado.
¿verdad? ¿Cómo te sentiste durante este proceso inicial de recibir la noticia y de momento estar visitando todos estos médicos? ¿Y había algún historial de cáncer en tu familia? No. Pues lloramos al principio mucho, obviamente, porque te hablan de cirujano, te hablan de oncólogo, te hablan de un montón de médicos, pero siempre fui positiva. Y le dije al médico, bueno, y entonces me dice, pues, ¿tiene un cardiólogo? Y yo, no, porque había que hacerme un ecocardiograma, porque las quimios obviamente te aceleran el pulso del corazón, así que tenían que estar seguros que no había ningún otro diagnóstico en el corazón para poderme dar las quimios. Ese viernes martes me veo con el oncólogo, viernes me veo con el cardiólogo y el martes comienzo quimio. Así que fue todo muy rápido, muy sorpresivo para mí, pero seguimos caminando. Seguimos en el proceso de tener mucha fe en Dios, ¿verdad? No buscar culpas, sino confiar. Qué lindo, no, ¿verdad? No pensar en culpas, porque hay muchos pacientes que durante su proceso se sienten que ellos hicieron algo mal. ¿Qué hice mal? Exacto. ¿Qué hice mal que me dio cáncer? ¿Verdad? Correctamente. No necesariamente, ¿verdad? No es realmente la causa. ¿Qué es lo más difícil que has pasado durante este tratamiento? Pues mira, te voy a ser bien sincera, ha sido la insensibilidad como sociedad que tenemos hacia una persona que tiene un diagnóstico. Porque obviamente ya en la segunda quimio, yo tenía el pelo al nivel de la espalda y en la segunda quimio se me cayó. Me lo tuve que ir. ¿Que de momento se te fue cayendo poco a poco? ¿O? No, en la segunda quimio ya yo me empezaba a tocar el pelo y se iban los mechones. Me lo corté un poquito más cortito, pero después entonces ya empezaba a salirme la calva y me tuve que raspar. Fue bien difícil. Yo creo que ha sido lo más difícil, ¿verdad? Para mí en este proceso de la quimio, porque pues nosotros las mujeres nos gusta lucir el pelo y más cuando eres una persona quizás mayor, que tengas tus pelos saludables, que lo tengas bonito. Fue lo más difícil del proceso de la quimio, que se me cayera el pelo. Y entonces empezar a usar turbantes, pañuelos, muchas veces pues me lo dejaba así, calvita, pero como te estaba indicando, la insensibilidad a veces de la sociedad, ¿verdad? De no ser sensible a una persona que esté pasando una enfermedad que le tocó y que tiene que salir a hacer sus diligencias al supermercado y todo, y que un día te quieras poner un pañito, por otro día quieras salir calva, pues te miraban como raro, te miraban. ¿Qué sentía? Pues te trabaja con tu inseguridad porque dices, wow, yo no busqué esto, tengo que vivir con la enfermedad, estoy en mi proceso, pero necesito hacer la compra, necesito ir al shopping. Yo soy maestra de autismo, gracias a Dios mis nenes acogieron muy bien la noticia y me hicieron un homenaje y todo, pero sí, pues tú sientes las miradas de las personas que te miran así como que de reojo, como que te atreves a salir a la calle calva. Pero es mi proceso, es mi caminar y lo tengo que hacer. Y tengo que seguir viviendo, tengo un niño de 16 años, así que por él vivo, por él salgo adelante, así que por eso estamos luchando. Mencionas a tu hijo, ¿quién fue tu grupo de apoyo? ¿Quiénes son las personas que te han apoyado durante este proceso? ¿Has encontrado algún grupo? Pues mira, mi primera puerta, ¿verdad? Porque no quise que mientras tenía el diagnóstico no quise buscar ninguna información porque a veces lo que uno busca en Google pues no es lo más saludable. ¿No te viste tentada? No, nunca. Nunca busqué en Google nada del cáncer, ni de tratamiento, ni de nada. Para mí fue la Sociedad del Cáncer, pero obviamente ya que te dan el diagnóstico, pues la Sociedad del Cáncer fue una de las primeras puertas que gracias a Dios toqué. La señora Lynn Colón, que es la educadora de los pacientes, fue mi primera persona a la que pude llorar, pude expresarle cómo me sentía. Ella también es una sobreviviente de cáncer y obviamente en estas situaciones tienes que buscarte personas que hayan pasado tu mismo proceso y tu mismo dolor, porque no te van a dar esa palabra de aliento que tú necesitas. Solamente una persona que haya pasado el cáncer te puede decir, es duro, lo siento. Siento tu dolor, siento tu caminar, pero Lincoln fue una persona que fue muy clave en levantarme y siempre me recuerdo sus palabras que esto era una lotería, que no habíamos comprado número, pero no la sacamos, así que tenemos que seguir adelante con ese boleto, lo hayamos ganado o no lo hayamos ganado.
Mencionaste a tu hijo, ¿verdad? Como me acabas de decir, tiene 16 años. Sí, 16 años. Me imagino que dentro del proceso, ¿no? Has tenido que educarlo y compartirle, dejarle saber qué es lo que está pasando. Pues mira, cuando me dio el diagnóstico, él me estaba esperando en el balcón, porque mi hermana había llegado antes, porque mi hermana me había acompañado a una cita, y él me estaba esperando en el balcón, y cuando yo me bajé me dijo, mami, ¿tienes cáncer? Y yo, sí. Pero nada, hemos trabajado, en algunos momentos tengo que serle sincera, no quería hacer caso a mamá, porque le daba miedo ver a mamá enferma, ver a mamá calva, pero hemos trabajado en el proceso y como hijo pues ya es mi ayuda idónea, está todo el tiempo conmigo. ¿Qué tú le compartirías a una paciente o paciente, ¿verdad? Porque también le da el cáncer de seno a los hombres, pero mayormente obviamente a las mujeres. ¿Qué mensaje le darías a una persona que acaba de recibir este diagnóstico desde tu posición ahora mismo, con la experiencia que has vivido y como la guerrera que eres? Lo importante de esto es enfrentar la vida, ¿verdad? Siempre la vida tiene procesos y conocer que Dios conoce todos nuestros caminos y que le da las batallas a los mejores guerreros. No hay que rendirse y buscar mucho apoyo, porque, ¿verdad? El cáncer es muy emocional. Te trabaja mucho con la mente, te trabaja mucho con tus ideas, te trabaja mucho con el corazón, con lo que tú sientes. Y en mi caso he buscado muchos grupos de apoyo que me han ayudado. Y cuando necesitaba llamar a alguien, a veces llamaba gente a las 10 de la noche porque no podía dormir, porque obviamente esa idea te sigue en la mente, recuerda de que estás enferma, de que mañana vas para la quimio, llegar al hospital, pasar el proceso del tratamiento. Pues son cosas que te trabajan con la mente, pero lo importante es buscar apoyo. Siempre buscar apoyo, aunque te tengas que meter a internet y no encuentres la solución, siempre te van a dar recomendaciones de otros grupos de apoyo para que otras personas puedan ayudarte y te puedan dar las herramientas para trabajar en ese proceso que solamente lo va a entender el paciente que ha pasado por un diagnóstico. Te pueden decir, ay bendito, qué bueno, Dios te ama, Dios te quiere, vas a estar saludable, pero solamente una persona que haya pasado el proceso es el único que te puede decir, wow, es duro, es difícil, pero tienes que comer, el agua te sabe a metal, pero tómate el agua, alimentarte, dormir bien, seguir las instrucciones de los médicos, llevar una dieta saludable, eliminar todo lo que es el azúcar, ¿verdad? Es un proceso de vida que tienes que empezar a hacer para poder. Unos ajustes para poder. Ahora mismo, aunque yo estoy cogiendo radio, pero estoy con una nutricionista que obviamente me ha hecho un plan de alimentación. A veces nos comemos nuestros chocolatitos porque nos da la tentación, pero estamos en un plan de nutrición para que esas células obviamente no se vuelvan a reproducir y volver a caer en lo mismo. Claro. Gracias por acompañarnos y compartir tu testimonio. Realmente, como mencionamos, compartir nuestras experiencias nos fortalece a nosotros y también a las personas que pueden estar pasando por este proceso, ya sea ellos como pacientes, inclusive pues igual a los cuidadores, ¿no? Que también tanto apoyo necesitan. Gracias por venir hasta acá y estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Te deseamos salud y vida. Se une a la conversación la doctora Ángela Méndez, radióloga y directora médico del Pavia Breast and Imaging Center. Bienvenida, doctora. Saludos y gracias por invitarme. Acabamos de escuchar a Gloria Cortés, ¿verdad? Gracias. ¿Verdad? Impresionante su testimonio, paciente sobreviviente de cáncer de seno. Algo que me llamó la atención es que ella mencionó que ella se hacía la mamografía todos los años, que era bien diligente y aún así, de momento, un día bañándose, se palpó una masa. ¿Sigue siendo la mamografía el mejor método de diagnóstico o de prevención de cáncer de seno? Todavía la mamografía es el mejor método de discernimiento para diagnosticar el cáncer de seno temprano. De hecho, lo queremos diagnosticar antes de que se palpe. Lo que pasa es que hay veces, ¿verdad?, que hay situaciones, hay tipos de cáncer, ¿verdad?, que a lo mejor, no sé, en el caso de ella, no podemos ver, ¿verdad?, saber si ha tenido un seno denso, que nos obscurece a nosotros el poder diagnosticar el cáncer más temprano, o qué pasó. Pero sí, todavía la mamografía es el estudio de discernimiento
que nos hace diagnosticar el cáncer de seno temprano cuando sea más tratable. Menciona cernimiento, ¿verdad? ¿Hay una diferencia entre el cernimiento y el diagnóstico como tal? Es así. Un cernimiento, pues como yo le explico a las pacientes, es como el Papa Nicolau que nos hacemos anual. Pues lo mismo la mamografía, ¿verdad? Dependiendo si en qué edad está, pues te las vas a hacer anual o cada 2 años, dependiendo. Es un estudio donde tú vas a hacérselo a una mujer que no tiene síntomas, que sencillamente viene a su chequeo anual y se hace su Papa Nicolau, su mamografía, sus estudios que son para estar segura de que ella está bien físicamente. Un estudio diagnóstico ya es cuando alguien tiene un síntoma, ya sea una masa palpable, secreción por el pezón, tiene algo en el pezón como una cascarita, ya se palpa algo en la axila, ya cuando tenemos algo que la paciente se palpa, vamos ya a un estudio diagnóstico, porque nos vamos a enfocar, aparte de mirar los 2 senos, nos vamos a enfocar en el síntoma de la paciente para poderlo explicar. ¿A qué edad deberían empezar a hacerse la mamografía? En una mujer que no tiene factores de riesgo, debemos comenzar a los 40 años con la mamografía de cernimiento. Factores de riesgo, queremos decir, familiar cercano con cáncer de seno, mamá, hermanas, hijas, eso, ¿verdad? Esos son factores de riesgo, que te hayan dado radioterapia al pecho porque hayas tenido algún tipo de enfermedad antes. Así que sí, si tienes factores de riesgo, tu mamografía debe ser 10 años antes de cuando a la mujer más cercana le dio cáncer. Así que eso tenemos que verlo. Ya ir al médico, para ver cuándo vamos a empezar a hacerte la mamografía si tú tienes factores de riesgo. ¿Cuántas mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno al año? 1 de cada 9 mujeres, 1 de cada 8 mujeres, más o menos en Puerto Rico, va a ser diagnosticada de cáncer de seno al año. Usualmente es menos que en Estados Unidos, pero estamos subiendo el número poco a poco. ¿Y se da más en el grupo de edad, vamos a decir edad media o jóvenes o adultas? El cáncer de seno aumenta según aumentas en edad y usualmente a los 59, 60 años es donde tienes el pico del diagnóstico de cáncer de seno. Claro, cuando tenemos una joven con cáncer de seno, pues se escucha más, pero no es tan común en las jóvenes como en las mujeres que tienen de los 60 a los 70 años, ya es el pico del diagnóstico de cáncer de seno. Con esa edad lo que me hace pensar es, ¿tiene el factor hormonal en términos de menstruación o menopausia? ¿Es un factor? Realmente no, realmente es porque es el cáncer más común en las mujeres y realmente pues no tiene que ver con que te den la menopausia, te den más cáncer de seno, no. Pero sí, si tú pues cumples ¿verdad? Cierta edad y se supone que tus senos se vayan reemplazando, ¿verdad? De grasa y empiezas a tomar hormonas, que hoy en día, ¿verdad? Eso se ve, y tienes una celulita pequeña que a lo mejor nunca en tu vida se iba a ver, y es positivo estrógeno, porque hay diferentes cánceres. Hay cánceres que son estrógeno y progesterona positivo y tú empiezas a ponerte estrógeno porque lo necesitas, ¿verdad? Para alguna otra parte de tu vida, ¿verdad? Que no está tan bien, pues entonces eso sí puede hacer que esta celulita que no se iba a ver nunca, de repente se convierta en un cáncer que sí lo podemos diagnosticar. Pero no porque tengas la menopausa te aumenta el riesgo de cáncer de seno, nos aumenta porque es el cáncer más común que se ve en las mujeres, en los hombres es próstata y en nosotros cáncer de seno. ¿Y es la causa número 1 de muerte en mujeres? Es la causa número 1, aunque el cáncer de pulmón, cada vez se está diagnosticando el cáncer de seno más temprano y lo estamos pudiendo curar. Es el diagnóstico más común. El cáncer de pulmón está ahí dando la batalla con causa de muerte para las mujeres. Okay. Hablaba de la mamografía y de que sí es, ¿no? De que es efectiva. ¿Cómo ha evolucionado en 2 años? Sí, la mamografía ha evolucionado mucho porque antes, ¿verdad? Teníamos lo que era una placa que se revelaba con unos químicos y no podíamos hacer mucho con eso, pero ahora en día la mamografía es digital, como hace 20 años la mamografía es digital y las máquinas han ido mejorando, igual que las cámaras. Ahora tenemos más contraste, podemos cambiar un poquito la densidad del seno cuando estamos mirando la mamografía, tenemos una computadora de 5 megapíxeles, una computadora
súper poderosa para mirar esa mamografía con unos aditamentos, una lupa integrada. O sea que hemos mejorado mucho en cuanto a poder hacer el diagnóstico más temprano, porque tenemos podríamos decir una mejor cámara, que ahora pues podemos ver más cosas más temprano. Uno recibe un poco de radiación, ¿no?, cuando le hacen a uno la mamografía. El nivel que uno recibe, ¿verdad?, para las personas que a lo mejor se preocupan cada vez que se hacen una placa, se hacen algún examen, los niveles realmente son bajos, afectan de alguna manera. Son bajos. Es como coger un avión de aquí a San Francisco. Y eso, mucha mujer tiene miedo de hacerse la mamografía por la radiación, pero no deben de tener miedo porque la radiación que damos es bien baja, y es mejor, ¿verdad?, saber que estamos bien a la radiación que damos en la mamografía, y eso se ha trabajado. La mamografía da bien baja radiación al seno, realmente. ¿Hay otro tipo de estudios adicional, además de la mamografía? Hay otros estudios. Mira, está el ultrasonido de seno, se utiliza como método complementario a la mamografía, no como estudio de discernimiento, y usualmente lo usamos en pacientes que tienen senos densos. ¿Y qué es un seno denso? Un seno denso es un seno que tiene mucho tejido glandular y cuando nosotros lo miramos se ve blanco. Entonces ahí pues puede que no podamos ver bien una masa de 3, 4 milímetros. Entonces usamos el ultrasonido como estudio complementario para poder ver estas pacientes que tienen senos densos. Y otros estudios más, que es la tomosíntesis y el MRI de seno, pero la tomosíntesis es una mamografía que ve el seno de milímetro a milímetro y es como un CT del seno, podríamos decir. Se hace con la misma máquina de mamografía y es muy bueno para pacientes que tienen seno denso. El problema de la tomosíntesis es que primero da un poquito más de radiación, poquito, no mucho. Segundo, que los planes médicos no lo cubren. Yo creo que eso es lo más importante, lo cubre Medicare y los Advantage. Entonces cuesta. Así que por eso todavía no lo tenemos como estudio de discernimiento, porque no tenemos que tener un estudio que sea costo efectivo y que se lo podemos hacer a la población en general. Muchas mujeres lo pagan y lo hacen. Sí. Así que la mamografía sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para el diagnóstico temprano del cáncer del seno. ¿Estamos cerca de una cura? ¿Cura? Sí. Nosotros damos el diagnóstico de cáncer de seno a las mujeres que biopsiamos en la oficina. Nosotros somos quienes se los decimos. Y les decimos que ellas necesitan un grupo de médicos que van a ser, ¿verdad?, sus superhéroes. El cirujano, el oncólogo, el radioterapeuta si necesita radiación y claro, el radiólogo que va a estar ahí para ayudar a hacer el mapa. Y ese grupo la va a ayudar a llevarla a su cura total, ¿verdad?, hacer esto de tratamiento un éxito para ella. Te puedo decir que hay 1000 protocolos nuevos. Los adelantos son, pero súper exponenciales. Hoy en día los oncólogos tienen y los cirujanos oncólogos tienen hasta estudios que miran el DNA del tumor para saber qué tipo de tratamiento te van a dar. Tratamiento es súper personalizado, no todos los tumores son iguales y cada vez curamos más mujeres. El porciento de cura ha aumentado exponencialmente en los últimos años con los nuevos tratamientos que hay. ¿Qué mensaje le tiene a todas las mujeres que nos pueden estar escuchando, ya sea pacientes, cuidadoras o que realmente están vigilando, se están ocupando de su salud? Yo creo que es bien importante pues hacernos nuestros estudios de discernimiento para saber que estamos bien. Cuando nos vamos a hacer la mamografía, yo misma, ¿verdad?, ese día pensamos que nos van a decir que tenemos cáncer de seno, pero vaya, hágase su mamografía. La mayoría de las veces está negativa y va a tener 1 o 2 años de paz que usted está bien. Y si lo cogemos, lo queremos coger antes de que sea palpable. Gracias, doctora Méndez, por estar aquí con nosotros. Hay tema para hablar. Hablamos, claro que sí. Un próximo episodio ya con temas más específicos también. Sí. Gracias. Estaremos aquí. Gracias. Bueno, abajo en la descripción encontrarás los enlaces de la página web y las redes sociales de la Sociedad Americana contra el Cáncer para más información. Te invito a que te suscribas al canal y que compartas este episodio con ese ser querido, esa persona que puede beneficiarse de esta información y o necesite unas palabras de aliento. También te exhorto a que te unas a la lucha y ya sea como voluntario o haciendo tu donativo a través de la ATH móvil, puedes escanear el QR code que ves en pantalla o directamente en la aplicación. Nos encuentras bajo Donar /SACPR con 2 C, SACCPR.
Gracias por acompañarme. Esto fue el Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Hasta la próxima. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo. No sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.